Buenos días a su clase de fitopatología. Este video tiene el objetivo de hacer indicaciones sobre los diferentes trabajos semanales. Recomendaciones en todos sus trabajos, ¿sí? Primero, obviamente, revise su ortografía. Utilice la menor cantidad de texto posible, sobre todo en diapositivas. Tome fotos claras, si se solicita o se pide tomar fotos claras. Hay una aplicación para el teléfono que le permite a usted tomar una foto y convertir a formato PDF que se llama CamScanner, ¿sí? Cuando haga una diapositiva, trate de usar todo el espacio de la diapositiva, ¿no? Sobre todo cuando se solicita esto. Para sus trabajos, todos sus trabajos tienen que estar subidos en formato PDF. Citar sus fuentes correctamente dentro del documento y al final del documento. Y obviamente antes de hacer estas tareas, revise el video de la clase, comentarios que se hayan dejado en tareas anteriores, ¿sí? Con el objetivo de que usted pueda eh, avanzar más rápido. Entonces, aquí podemos ver los errores que normalmente cometen los estudiantes y que es bueno que ustedes vayan eh, corrigiendo, obviamente, a medida vayan avanzando, ¿sí? Primero, cuando escriban puntos, números decimales se escriben con puntos, ¿sí? Sí, por ejemplo, 5.6. Y cuando escribimos números miles, estos llevan comas. Nosotros acá estamos acostumbrados a escribir al revés, pero cuando escribimos en lenguaje de ciencia o cuando escriban su tesis, que es donde van a tener mayor cantidad de problemas, se debe escribir así, ¿sí? Cuando usen gráficas en sus tareas, traten de que sean gráficas legibles, es decir, que se puedan ver. Si ustedes cogen del internet algo que está muy pequeño, pues no va a ser tan legible si cuando ustedes quieran hacerlo más grande. Entonces tienen que buscar una gráfica que sea legible. En la diapositiva normalmente se evita muchos colores, sobre todo colores que son muy llamativos, por ejemplo, un rosado fosforescente o, por ejemplo, colores que no permitan leer bien, por ejemplo, cuando ponen letras negras y un fondo café, eso evita que la persona que revisa el trabajo lea bien, y de igual manera para la persona que ustedes le presentan el trabajo, ¿sí? Cuando presenten el documento escrito, en caso de que en esta clase tengan un formato, como es el de esta clase, llene todas las secciones del documento, no deje espacios vacíos. Utilice el tamaño de letra 12 y un espacio interlineado de 1.5. El tipo de letra, pues, es para cada uno de ustedes, ¿sí? Ahora, aquí pongo algunos ejemplos de citas APA, que es la forma de citar que se usa aquí en la universidad, ¿sí? ¿Qué es el APA? El APA viene de American Psychological Society, es una sociedad de psicología. ¿Por qué usamos eso? Más es por facilidad, ¿sí? Ya que es más fácil de citar en comparación a otras escuelas y es muy utilizada no solo en psicología, sino en otras ramas, ¿sí? En este semestre vamos a evitar usar el Word, Google u otros programas que sean de citas, porque necesitamos pulir lo que es citar, ¿sí? Muchas veces estos programas o Word citan, pero no citan como se debe de citar, ¿sí? Sobre todo, como uno se da cuenta es que cuando revisa, las citas son diferentes a las demás, ¿sí? Y obviamente deben utilizar citas de fuentes, es decir, de textos que sean permitidos. Esto vamos a hablar más adelante, ¿sí? Entonces, cuando citamos dentro del documento, se usan lo que son citas cortas. Citas cortas normalmente se cita según lo que es el número de autores, ¿sí? Si un autor, por ejemplo, escribo mi oración, ¿sí? Si solo un autor, entre paréntesis, escribo el apellido, en este ejemplo va a ser estudiante, coma, 2021, cierro el paréntesis, ¿sí? Si son dos autores, pues escribimos estudiante y estudiante, coma, 2021. Pero cuando son tres autores o más autores, solo escribimos el apellido del primer autor, en este caso va a ser estudiante, et al, va a venir en cursivas, ¿sí? Punto, coma, 2021, ¿sí? Estas citas cortas por lo general se usan a la par de una oración, si es que están haciendo un documento escrito. Si están haciendo en una imagen, pues se pone a la par de la imagen, ¿sí? Normalmente se escriben en oraciones con un punto después del paréntesis. Por ejemplo, el estudiante cita correctamente su tarea,
escriben la cita entre paréntesis y un punto. El punto no va antes, sino el punto siempre va después, ni tampoco va dos puntos, uno antes y uno después. Eso es incorrecto. Entonces, esta presentación tiene algunos ejemplos dependiendo de la fuente que ustedes van a necesitar. Si esta presentación está disponible en lo que es el SGA, ¿sí? Entonces ahí tenemos un ejemplo de publicación científica, de un artículo de revista, de un libro o de un capítulo de un libro, ¿sí? Lo que tienen en común el formato APA es que siempre se pone el apellido, coma y la primera inicial se pone un punto. Y de ahí se pone coma y se pone el resto de autores, ¿sí? Entre paréntesis, por lo general, siempre va el año o la fecha en la que fue publicado. Después va el título del artículo y después va en dónde fue publicado. Y después de donde fue publicado, normalmente varía mucho, ¿sí? En la actualidad se usa esto del DOI, que es un registro digital, ¿sí? Voy a hablar del DOI más adelante y cómo ustedes van a poder descargarse archivos gracias a eso, ¿no? Aquí tenemos otros ejemplos adicionales. Estas citas obviamente van a lo que es al final del documento. Si estas son citas cortas que ustedes van a poner en la parte al final, o si es un trabajo de diapositivas lo van a poner al final, ¿sí? Normalmente estas diapositivas, perdón, estas citas se ponen en un orden alfabético, o sea, A, B, B, para que sea más fácil que la persona que esté leyendo el artículo pueda encontrar la cita que está buscando. Ahora, fuentes de consulta que usted puede usar en este semestre. Vamos a usar lo que es el Google Académico. El Google Académico es del Google, eh, pero tiene la ventaja de que filtra específicamente a páginas que tienen documentos de tipo académico. ¿Sí? Evita lo que son Facebook, evita lo que son Twitter e Instagram, páginas que no son de tipo académico. Entonces, en la barrita que está ahí, ustedes lo que hacen es escribir el título o el autor del artículo que ustedes estén buscando y les va a aparecer una pantalla de esta manera, ¿sí? Normalmente le va a aparecer siempre al inicio el que sea más parecido, ¿sí? Traten de poner nombres que ayuden a la búsqueda, ¿sí? O sea, evitar artículos, por ejemplo, Barcelona de España SD no aporta, ¿sí? Ya que SD hay en demasiados títulos, y entonces traten de poner las palabras clave, se llama eso. Y cuando quieran ver la cita, como ven en la flechita, hay esa parte de comillas, les va a aparecer una ventana que les va a botar diferentes formatos de cita. Y este es un problema, por ejemplo, de que cuando nosotros usamos fuentes externas para lo que es citar, si se dan cuenta, el formato APA, que es el primero, está mal citado, ¿sí? Sobre todo falta lo que es la editorial y obviamente falta lo que es el DOI. Para descargar, pues, el archivo se usa lo que es el DOI. El DOI, usted se puede descargar publicaciones gratis en esta página que se llama Sci-Hub. Entonces, en vez de buscar con el título, ustedes buscan lo que es el DOI, ¿sí? Lo van a pegar ahí y el Sci-Hub les va a permitir descargarse el artículo sin tener que pagar y sin tener que estar buscando tanto, ¿sí? ¿Dónde encuentro el DOI? Por lo general, abro en el internet después de consultar o después de buscar en Google Académico y va a aparecer normalmente en el artículo en la parte de abajo, ¿sí? Eso copiamos, lo pegamos en el Sci-Hub y me permite descargar este artículo. Caso contrario, pues les va a tener, eh, van a tener que pagar. Y normalmente cuando hacemos consultas, si tenemos que consultar bastante, no es algo viable, ¿no? Para descargar libros hay esta página que se llama Library Genesis y funciona igualito, ¿sí? Ustedes van a poner el título, el autor, ¿sí? Y les va a permitir descargar un libro incluso, ¿sí? Esta página es preferible para descargar libros. Entonces ponemos, por ejemplo, Agrios y me va a aparecer los que estén más parecidos con eso, ¿sí? Y ahí donde dice Mirrors y ven los números 1, 2, 3, 4, 5, van a ingresar a uno de esos y les va a permitir descargarse el libro, ¿sí? Entonces hay diferentes idiomas, si quieren leer un libro aparte de los que se pide o se recomienda, ¿sí? O si necesitan algún libro en su vida en un futuro. Y vamos a entrar dentro de los criterios de evaluación que va a tener cada uno de sus trabajos semanales. Para esta clase, el puntaje de tarea asignada, si usted cumple con el objetivo, va a ser de 4 puntos. Si usted cita correctamente los dentro y fuera del documento, pues va a valer un punto. Si el trabajo es presentable tanto en formato,
la foto que se envía es legible, tiene buena ortografía, pues vale un punto. Si usted corrige los errores de los trabajos anteriores, va a valer 2 puntos, ya que cada semana usted va a ir agregando el avance, ¿sí? Y obviamente, si convierte el documento en formato PDF, va a valer 2 puntos. Trabajos atrasados, se le va a calificar de 7 sobre 10, siempre y cuando sean de máximo de una semana de atraso. Si tienen más tiempo, pues van a ser calificados sobre 5. Trabajos copiados directamente tienen 0. Ahora, esta parte de aquí es para hacer lo generalidades del trabajo. De aquí en adelante voy a comenzar a hablar en cada semana. Entonces, cuando ustedes quieran revisar el trabajo de cada semana, pues lo único que hacen es saltar a esta parte de la presentación. En el trabajo número 1 vamos a revisar el, el patógeno y el cultivo que se me ha asignado, ¿sí? Esto va a estar en el sistema del SGA. Siempre no se olvide de subir su trabajo en formato de PDF y ayudarse con la guía adjunta que está en formato de Word también en el sistema de gestión académica. Luego de revisar esta semana solo vamos a realizar una diapositiva, ¿sí? Que va a ser nuestra portada, que va a incluir nuestros nombres completos, logo de la institución o la carrera, fecha, año de estudios y una foto de portada, como usted se la tomaría en una hoja de vida, ¿sí? E indique el nombre del cultivo y del patógeno, indicando y consultando en la página del EPO. Entonces, ¿qué es el EPO? El EPO es un código europeo que el objetivo que tiene es asignar un código a los organismos, ¿sí? Con el fin de evitar que sean redundantes, innecesarios o a veces poco informativos. Si ustedes ven en la foto de la derecha, lo que está entre paréntesis son códigos que se asignan a cada uno de ese grupo de organismos. Entonces, ese código va a servir para identificar específicamente a su organismo. A medida que vayamos avanzando en las clases, se van a dar cuenta por qué existen esos problemas de nomenclatura, ¿sí? En el trabajo número 2 vamos a corregir obviamente los errores de la semana pasada, es decir, los comentarios. Adjuntamos el avance que hagamos a la tarea de esta semana, convertimos en formato PDF, revisemos la guía para saber en qué estamos equivocándonos y adjuntamos el avance anterior siempre agregando la bibliografía al final, sí, en orden alfabético. Estas indicaciones se van a hacer repetitivas a medida de todos los trabajos, ¿sí? Entonces no las voy a repetir, solo les voy a indicar que tienen que avanzar durante esta semana. En esta semana vamos a hablar acerca de una presentación que hable de la biología o fisiología del cultivo, es decir, temperatura, altitud, tipo de suelo que se prefiere o algo agronómico importante que deba tener este cultivo. En el trabajo 3 vamos a consultar las palabras de este vocabulario, pero los vamos a hacer a mano, ¿sí? Utilizando el formato de prácticas que esté disponible en el SGA. No se olvide de transformar su documento a PDF y trate de usar definiciones cortas. Cuando tengamos eso, pues lo transformamos a PDF usando la aplicación del CAM Scanner, por ejemplo, y subimos ese trabajo. En el trabajo número 4 vamos a corregir errores que tengan su tarea la semana pasada y las demás indicaciones. Y vamos a avanzar 2 diapositivas. Una diapositiva que indique la importancia del cultivo y otra que tenga el nombre común del cultivo y nombres científicos. Algunos cultivos a veces tienen diferentes nombres. Entonces estos nombres también aparecen en la página del EP. En el trabajo 5 vamos a avanzar una diapositiva del ciclo de vida del cultivo, es decir, la fenología del cultivo. Y dentro de esta fenología vamos a agregar etapas importantes, indicando lo que es la duración de cada uno. Eso es lo más importante. ¿Para qué nos sirve esto? Es para cuando nosotros tenemos una idea de cómo crece el cultivo, podemos detectar problemas si es que hay algo que es un cultivo que crece demasiado rápido o crece demasiado lento. Entonces esto nos ayuda a identificar enfermedades. El trabajo número 6 vamos a consultar la nomenclatura del patógeno, esta vez en el, en el sitio del EPO, consultando lo que es género y especie. Depende del patógeno que le haya tocado, existen otras páginas, entonces puede usar esta presentación que está subida
en el SGA y buscar cada una de estas, ¿sí? Estas son páginas ya más específicas para cada uno de los patógenos. Lo único que vamos a ver es si ha habido una reclasificación, ¿sí? Normalmente la gente que investiga a veces reclasifica patógenos, ¿sí? En el trabajo número 7 vamos a agregar una diapositiva que muestre lo que es el síntoma y signo de la enfermedad, ¿sí? Entonces, en esta semana lo que tienen que tener es una foto o una figura, ¿sí? Y deben de tener la menor cantidad de texto posible, es decir, solo describir lo que es el síntoma y el signo. En el trabajo número 8 vamos a agregar lo que es el ciclo de vida del patógeno, es una diapositiva. Y si no existe el ciclo de vida, usted tiene que generar el ciclo de vida usando imágenes y flechas, ¿sí? Para el trabajo número 9, las mismas indicaciones de todas las semanas y vamos a describir el patógeno según el patógeno que se me asignó. Si, por ejemplo, es una bacteria, voy a describir, por ejemplo, qué tipo de gramo es la bacteria, qué forma tiene la bacteria, si tiene flagelos, cómo son los flagelos, qué color produce esta bacteria cuando está en un plato de medios. Si es un virus, pues qué tipo de ácido nucleico tiene, cómo es la forma de la proteína, si tiene vectores, qué vectores transmiten la enfermedad, o si se transmite por otras maneras, cómo se transmite. Si son hongos, pues vamos a indicar las formas de las esporas o cuerpos fructíferos. Y si son nemátodos, vamos a indicar características físicas del nemato, como son estilete o cola. En esta igual vamos a agregar una imagen y vamos a poner un texto breve, ¿sí? Para el trabajo número 10, las mismas indicaciones de todas las semanas y vamos a agregar dos diapositivas, una que tenga control cultural y físico y otra que tenga un control biológico, ¿sí? Para la del control cultural y físico, utilice los que apliquen su cultivo. En esta parte tienen que revisar la guía que está en el SGA. ¿Por qué? Porque esta guía me indica que no todos los controles culturales o físicos aplican para lo que es mi patógeno, ¿sí? Por ejemplo, patógenos donde es necesaria el agua, muchas veces la falta de riego a veces suele o no ser una solución. Entonces, no es de todos, sino de los que apliquen específicamente para mi cultivo. Y del control biológico, pues buscar posibles controladores biológicos y lo que se impide es el nombre científico. Siempre hay un control biológico, entonces lo único que tiene es que usar las fuentes de bibliografía y buscar bien, ¿no? En el trabajo número 11, las mismas indicaciones de la semana pasada, y vamos a agregar dos diapositivas, una de control biotecnológico y una de control químico. ¿Sí? En el control biotecnológico, cualquiera de los que su patógeno aplique, también pueden revisar la guía que va a estar en el SGA. Hay unos métodos de control biotecnológicos adicionales a los que yo presento en clase. Yo solo presento los que son más comunes y obviamente porque hay una clase específicamente para eso, ¿no? Y para el control químico lo que vamos a indicar es la etiqueta, ingrediente activo, la dosis, qué tan frecuente se debe aplicar y cuál es el modo y mecanismo de acción de cada uno de estos agroquímicos, ¿sí? El trabajo número 11, las mismas indicaciones de la semana pasada y vamos a investigar una investigación científica básica o reciente. Pueden ser hasta 4 diapositivas, ¿sí? Reciente quiere decir del 2000 en adelante, no para atrás, ¿sí? Y se pide, uno, que sea el método de separación, cómo obtengo este patógeno usando el postulado de Koch, cómo lo separo, cómo obtengo solo este patógeno. Medio de cultivo o planta para mantener el patógeno, y un método de identificación molecular puede ser PCR, puede ser LISA, puede ser árbol filogenético, en este caso el árbol filogenético indicando lo que es el gen de resistencia, ¿sí? Y una publicación nueva acerca de genes de resistencia a susceptibilidad, hay que indicar el nombre del gen usado, ¿sí? Para el trabajo número 13, esta semana vamos a corregir todos los errores que hayamos tenido y vamos a hacer el trabajo final, ¿sí? Y vamos a coger al azar personas durante esta clase para que presenten la clase. Esta semana no va a haber un video, esta semana no voy a hablar yo, sino van a hablar ustedes, ¿sí? Las presentaciones deben de durar 10 minutos, ¿sí? No tienen que ser menos, no tienen que ser más. Seguramente les va a faltar tiempo, entonces la idea de las presentaciones es que sean lo más concisas posible, ¿sí? Aquí tengo algunos ejemplos de cómo son
las presentaciones, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de lo que es la portada, ¿sí? Tiene, es sencillo, no tiene que poner mucho. Y como se dan cuenta acá, estas presentaciones son contrastantes, no están muy llenas, tienen muy poquito texto, ¿sí? Esta es un ejemplo de una presentación que no se tiene que hacer, en cambio, tiene demasiado texto y está demasiado lleno, ¿sí? Y como ustedes se dan cuenta, al estar tan llena, mi foto tapa una partecita de lo que es la presentación, ¿no? Y la bibliografía, aquí ejemplos siempre se van a ir agregando al final. Y les agradezco mucho por su atención en este trabajo, ¿sí? Éxitos en sus tareas de este semestre. Saludos.